Uno de los personajes que directamente relacionamos en la Escritura con el sufrimiento es Job. Y ahí en medio de su calamidad, Job en el capítulo 14 y en el versículo 1 hace una reflexión sobre la fragilidad del ser humano, sobre lo frágil, lo débil, lo volátil que llega a ser el ser humano. Y dice Job en el capítulo 14 y el versículo 1, el hombre, y aquí no está hablando de el hombre como género masculino, sino el hombre como persona, como ser humano, dice el hombre, nacido de mujer, corto de días y lleno de tribulaciones. Y esta es la realidad que describe la esencia de cualquier ser humano, de cualquier persona, la tuya y la mía. Corto de días y lleno de tribulaciones. Esto nos apunta hacia la fragilidad del ser humano. Y la pregunta es, ¿quién no ha fracasado alguna vez de los que estamos aquí? Y probablemente la respuesta sea todos. Podemos negarlo, podemos fingirlo, podemos enmascararnos, podemos ignorarlo, pero la realidad es que el fracaso existe, que somos débiles, que somos pecadores y que caemos, que somos mortales y que enfermamos, que la ansiedad nos da problemas, incluso úlceras de estómago, que la gente puede llegar a intimidarnos y que estamos sometidos a presiones externas e internas constantemente. Y es por eso que el propio apóstol Pablo decía en Romanos 8:23, gemimos dentro de nosotros mismos. Y esta es la realidad, que somos, hablando en bruto, un saco de huesos lleno de debilidades. Ahora, ¿cómo podemos seguir adelante? Bueno, el Salmo 46 nos da la respuesta. Y este es un salmo que todos conocemos, es un salmo al que todos acudimos en momentos de debilidad, de flaqueza, también tal vez en momentos de ánimo. Es un salmo que nos trae esperanza y es un salmo que nos da la respuesta, que nos anima a cómo seguir adelante. Así que estamos en el libro más largo de la Biblia, recuerda 150 capítulos, al libro que tiene más autores que cualquier otro libro y el libro que más veces se cita en el Nuevo Testamento, 370 veces. Y vamos a estar en el Salmo 46, un salmo que, como digo, nos va a traer esperanza a todos aquellos que estamos luchando, que hemos luchado o que vamos a luchar con la debilidad personal. Así que esto tiene aplicación para cada uno de nosotros. Como sabes, este salmo es un salmo fundamental que el propio Martín Lutero le ayudó a llenarse de valor y luego componer el himno Castillo Fuerte. Era un salmo que además era muy fácilmente recordado por Israel, tanto por la letra que tenía y también por cómo se tocaba. Vamos a leer el Salmo 46, que es un salmo corto, de solo 11 versículos y que claramente está dividido en 3 estrofas. Versículo 1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Selah. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Selah. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Y es un salmo que constantemente, la mayoría de sus versículos, nos lleva a considerar la presencia de Dios. Dios está presente. Fíjate, solo en el versículo 1 ya tienes una confesión de fe. Dios es nuestro amparo y fortaleza.
Aún un poco más adelante, versículo 5, Dios está. Versículo 7, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Versículo 11, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Y hay 3 estrofas claramente diferenciadas por ese Selah. Y ese Selah nos lleva a la meditación. Nos da la idea de para, estate quieto, observa lo que está. Nos está diciendo, párate ahí y contempla, piensa, medita por un momento en aquello que has leído. Así que este salmo vemos 3 estrofas donde podemos pararnos y meditar. Y fíjate que es interesante, y aún más en el idioma original, en el hebreo, como el versículo 7 y el versículo 11 son los mismos. Fíjate, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Este es el mismo versículo que el versículo 11. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Ese Dios de Jacob es el Dios de gracia, el Dios omnipotente, es el Dios que cuida de su pueblo y que está con su pueblo. Así que la idea de tener los versículos iguales entre el 7 y el 11 nos lleva a centrarnos en el énfasis de este salmo entre los versículos 8, 9 y 10. Dice el versículo 8, venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Así que ahí está el énfasis en fijarnos en las obras de Dios, como el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, está al control y tiene poder sobre todo. Fíjate la palabra que aparece ahí en el versículo 1 al final. Dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y esto nos presenta el contexto en el que se enmarca este salmo. Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fortaleza, es el pronto auxilio en las tribulaciones. Y esa palabra proviene del hebreo y nos da la idea de ser restringidos, de estar atados, de estar enredados. Es la idea de sentirnos, de estar entre la espada y la pared. Entonces, cuando estás entre la espada y la pared, Dios es tu refugio, Dios es tu fortaleza, Dios es tu pronto auxilio. Dios está presente en cualquier situación y mucho más aún cuando somos débiles. Y puede haber infinidad de circunstancias que nos hacen sentirnos debilitados. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Es dar una respuesta útil? ¿Es dar una respuesta contraproducente? ¿Es descansar en el Señor? ¿Es descansar en nuestras propias fuerzas? Bueno, en este salmo vemos que el Señor, que Dios es todopoderoso. Y se nos presentan 3 situaciones graves, 3 situaciones complicadas. La primera situación lo vemos en los versículos 2 y 3 y vemos la naturaleza en caos. La naturaleza en medio del caos. ¿Y cuál debe ser nuestra reacción? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? No temeremos. A continuación, la segunda situación lo vemos en los versículos 4 al 6 y vemos que Jerusalén está bajo ataque. Estaban construyendo la ciudad con grandes muros. Y una tercera situación, los versículos 8 al 11, en las que se presenta el campo de batalla después de la guerra, en la que vemos cómo la pelea no es nuestra, sino que la pelea es de Dios y por tanto no temeremos. Bueno, vamos a verlas un poco más en detalle. Fíjate, la primera situación, versículos 2 y 3, la naturaleza está en caos. Y estas son situaciones escalofriantes de la vida. Fíjate, versículo 2, por tanto, y este es el énfasis, no temeremos. No temeremos. ¿Por qué? Porque Dios es, y esta es nuestra confesión de fe, nuestro refugio y fortaleza, es nuestro pronto auxilio cuando estamos entre la espada y la pared. Así que no temeremos. ¿En qué situaciones? Fíjate, 4 situaciones, 4 calamidades. Primera de ellas, aunque la tierra sufra cambios. Aunque la tierra sufra cambios. Sigue y dice, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. Tercera situación, aunque bramen y se agiten sus aguas. Cuarta situación, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Estos son 4 situaciones,
4 calamidades terribles. Y las personas que viven en zonas de movimientos sísmicos conocen esto. Recuerda, hace poco hubo un terremoto en la zona de Turquía y cómo los edificios se venían abajo. Los movimientos de las placas tectónicas provocan el temor de la gente que vive ahí. Es una situación en la que empieza a mover la tierra y vemos la debilidad del ser humano. Vemos lo pequeños que somos y lo fácil que es que nuestras posesiones se puedan perder. Ahora dice el versículo 2 al comienzo, por tanto, no temeremos. No es por nuestra fuerza, recuérdalo, sino que es por la fuerza de Dios. Es por esa confesión que aparece en el versículo 1, que es en Dios, es en nuestro Salvador, es en nuestro Creador, quien tenemos nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio cuando estamos entre la espada y la pared en medio de la tribulación. Así que no temeremos. Hay una segunda situación que está entre los versículos 4 al 6 y que vemos Jerusalén bajo ataque. Fíjate, versículo 4. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la morada santa del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Y esa ciudad que aparece ahí en el versículo 4, la ciudad de Dios, es Jerusalén. Y la realidad es que la ciudad está siendo atacada. Los reinos contra la capital de Israel. Y fíjate, versículo 5, Dios está en medio de ella. Y como Dios está en medio de ella, no será conmovida. Aun cuando el salmista se siente impotente, aun cuando el salmista ve que no puede hacer nada, él no pone sus esfuerzos en las altas murallas que pudiera tener la ciudad. No estaba confiando en los muros de Israel, sino que su consuelo estaba en Dios. El mérito, su seguridad, de acuerdo con el versículo 7, estaba en el que el Señor de los ejércitos está con nosotros, que nuestro baluarte, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Solo una nota ahí, el versículo 4 habla de un río, pero evidentemente no había un río en Jerusalén y de acuerdo con el contexto geográfico podríamos ver que esto no cuadra, pero lo que está hablando aquí en el versículo 4 es aguas vivificantes, es aguas refrescantes que de acuerdo con Apocalipsis 22, versículo 1, nos llevan a hablar, a considerar, a meditar en esas aguas vivas, edificantes, en esas aguas de Dios. Recuerda cómo en Marcos capítulo 4, versículo 35, está ahí el Señor Jesús y los discípulos cruzando el mar de Galilea. Y en ese momento viene una gran tormenta. ¿Y cómo se sienten los discípulos? No se sienten poderosos, no están tranquilos, sino que lejos de estar tranquilos en medio de esa tormenta, se sienten débiles y ¿qué hacen? Marcos capítulo 4, van corriendo y despiertan al Señor Jesús. Le dicen, Maestro, que perecemos. Maestro, que nos hundimos en medio de la tormenta. Y ahí el Señor Jesús le contesta, hombres de poca fe. Evidentemente la barca jamás iba a hundirse con el Todopoderoso ahí dentro. Y esta es una perfecta ilustración que nos refleja esta realidad. Aún en medio del ataque, aún en medio del acecho, aún en medio de las balas del fuego enemigo, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Y cuando el Señor Jesús está con nosotros, no vamos a ser hundidos. Cuando el Dios de Jacob, el Dios de gracia, el Dios de infinita misericordia, el Dios creador, está con nosotros, no vamos a ser conmovidos, no vamos a ser sacudidos. Cuando Dios está con nosotros, no tengo razón para tener miedo, no tengo razón para ser conmovido. Fíjate ahí en el versículo 7 aparece la palabra baluarte o refugio. Esa palabra es misgob y es un lugar alto, un lugar seguro, es una fortaleza, un refugio, un lugar donde puedo estar defendido, donde estoy al amparo ante el acecho enemigo. Y esa es la realidad. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio, nuestra seguridad, nuestra fortaleza es el Dios de toda gracia, es el Dios de Jacob. Así que la primera situación trágica la vemos al contemplar la naturaleza en caos,
La segunda, estando la ciudad de Dios, Jerusalén, bajo ataque. Y hay una tercera situación que aparece en los versículos 8 al 11 y que refleja el campo de batalla después de la guerra. Fíjate y vamos a ver cómo en los versículos 8 al 11 el salmista le cede la batalla a Dios. Le cede la batalla a Dios y dice: venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Fíjate cómo en los versículos 8 al 11 le cede la batalla a Dios. El salmista hace una vista panorámica de todo el campo de batalla. Da igual aquella guerra que pienses, trágica, la Segunda Guerra Mundial, Normandía, Guadalcanal, todo eso queda en silencio y Dios dice: basta. El salmista dice: estad quietos. Fíjate, versículo 10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Esta es la misma idea de estad quietos, parad, silencio, para saber que yo soy Dios. Así que nuestra responsabilidad, tu responsabilidad y la mía, como creyentes, como hijos de Dios, es entrar en su santuario, es entrar en su descanso, sabiendo y estando confiados de que Él nos va a acompañar. Rodearnos de su descanso que solo recibimos por medio de Cristo. Así que cuando contemplamos las obras del Señor, versículo 8, cuando hacemos una vista panorámica a sus obras, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, que parte la lanza, que quema los carros en el fuego, entonces no podemos hacer más que pararnos, silenciarnos, estar quietos para saber que Él es Dios, exaltado entre las naciones, exaltado en la tierra. Nos paramos en nuestro afán, nos paramos en nuestra debilidad y entonces es cuando decimos: ya basta, pon tu confianza en Dios. Así que este salmo debe traer esperanza, debe traer consuelo y debe traer paz para nuestra vida. Aún en medio de la tribulación que puedas estar pasando ahora, aún después de la tribulación que hayas pasado o aún en medio de la tribulación que esté por venir. En el año 1520, después de 3 años de conflicto con la iglesia en Roma, Martín Lutero ya estaba enfrascado después de haber promulgado sus 95 tesis. Entonces el Papa, después de todo esto, no solo lo excomulga, sino que dio órdenes de arrestarlo. Carlos V quiso castigar a eso que llamaban un hereje infame. El propio rey ofreció dinero por la cabeza de Lutero e infinidad de gobernadores le buscaban, intentando buscar el favor, el agrado del Papa. En medio de todo esto, un hombre enmascarado a caballo lo secuestró, lo metió en un castillo de la Alemania central. Federico III estaba detrás de todo esto. Él metió a Martín Lutero en un castillo, en un precipicio de más de 300 metros de altura. Estaba escondido realmente de todos los que querían matarle. Martín Lutero aprovechó todo este tiempo para traducir el Nuevo Testamento griego al alemán. Y desde ahí, en su soledad, a 300 metros de altura, en medio de ese castillo, sentó el fundamento del protestantismo. Leía una y otra vez el Salmo 46. Leía una y otra vez el versículo 1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 7. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Versículo 11. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Y aún leyendo este Salmo 46, este precioso Salmo 46, compuso el himno Castillo Fuerte, lo que muchos aún ahora consideran el himno
del protestantismo. Y verdaderamente él estaba protegido al amparo de un hombre, Federico III, aquel hombre que usó sus medios poderosos para hacer que secuestraran falsamente a Martín Lutero y lo hicieran desaparecer y subirle a aquel castillo en las alturas. Pero a pesar de estar protegido por un hombre, todo su consuelo, su auténtico consuelo, estaba y descansaba en Dios. Descansaba en la seguridad del Salmo 46. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, agradecemos la oportunidad de estar juntos en esta tarde y de brevemente meditar, reflexionar en este precioso salmo. Señor, que trae consuelo para nuestra vida, que trae ánimo en medio de la adversidad, que trae esperanza en medio de la lucha con la debilidad personal y que aplica, Señor, para cada creyente de cada tiempo, Señor. Y gracias, Señor, porque aún en medio de nuestra debilidad, aún en medio de nuestro gemir interior, podemos descansar, podemos pararnos, podemos meditar en que nuestro consuelo, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio no está en ninguna fuerza humana, en ningún valor personal, sino que está en el Dios de los ejércitos, en el Dios de Jacob, en el Dios de toda gracia y misericordia. Señor, y pedimos que estas verdades puedan aplicar a nuestra vida, puedan tener un énfasis, una aplicación real, Señor, y aún en medio de cualquier dificultad, como hemos leído, aún cuando la naturaleza está en caos, aún cuando estamos bajo ataque enemigo, aún después de la batalla, Señor, reconocemos que la pelea no es nuestra y nos unimos al salmista en decir, por tanto, no temeremos. Señor, y rogamos que estas verdades puedan ser una realidad en nuestra vida, que nos hagas ahondar cada vez más en tus perfectos atributos, Señor, y así ser consolados, animados, exhortados en nuestro caminar diario, Señor. Y oramos todo esto agradecidos por la obra de Cristo en la cruz, por la salvación recibida por medio de la sangre expiatoria de nuestro Salvador y con la certeza y la esperanza de la vida eterna. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.